Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con la revisión respecto de esta carpeta del contenido. Creo recordar que es acerca de primero de bachillerato, que era el anteúltimo curso antes de la selectividad. Y bueno, pues hoy vamos a echar un vistazo en algo que a muchos de vosotros creo que os apasiona, como serían las matemáticas. Ah, aquí estaría el separador verde. Verde Esperanza, verde Irlanda, ¿eh? Verde Esmeralda. En el que, bueno, pues nos encontraremos con ejercicios que seguro que os son de conocimiento, de gratitud y de alegría, como serían estos acerca de el tema. Mm, Seguro que cuando pongo estos ejercicios, estáis parando a la hora de hacer la visual respecto de si esto está bien ejecutado, o esto también, ¿eh? Si lo podéis hacer vosotros mejor, que sin duda, seguro que sí. Cada uno de todos ellos. Porque las matemáticas son relevantes, muy importantes, ¿veis? Un lenguaje matemático mola, mola cantidad, acerca de cómo vemos aquí los problemas y más problemas a la hora de encontrar con, ¿veis? Ahí estaría. ¿Mm? Mm, Aquí tendríamos esto, ¿eh? Aquí serían tres ejercicios con ahí la resolución, por lo menos la que da un servidor. Pero igual a vosotros os da algo distinto, ¿Salía así? ¿O a vosotros os resulta distinto cuál sería? ¿Veis? Ahí estaría el D, el E, ¿m? El F. Hombre, teniendo en cuenta de que habéis visto algunos de los exámenes de un servidor, teniendo en cuenta que mi querido profesor, el tío Tomás, en algún caso me decía, no sabes calcular, esto está mal, esto va por otro lado, hombre, pues yo creo que vosotros tenéis legítimo derecho de dudar de mis cálculos. Y bueno, teniendo en cuenta de que es mis cálculos de mi yo de hace 28 años. Así que podéis hacerlos y decir, no, 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 esto tendría que dar esto otro. Pues bueno, perfecto. Aquí tendríamos estas... ¿eh? Porque claro, aquí en todo esto estaríamos hablando de las derivadas, integrales, logaritmos, límite, etcétera. Todas estas fórmulas matemáticas en donde pues aquí tendríamos también pues, la C acabaría ahí con un resultado o todavía no está el resultado. Bueno, vamos con más ejercicios. No de aquí sí habría, porque si está en recuadro, eso será el resultado. Por ejemplo, aquí, respecto de empezar ahí, donde tendríamos que el resultado sería este, que está en el recuadro, del siguiente. Mm, Pues, pues no sé dónde está el... Como no hay recuadro, no sé dónde está la respuesta. Pero bueno, aquí tendríamos este del D, en el que iríamos bajando y tendríamos que el resultado sería el del recuadro. Ese sería ¿eh? El resultado. ¿eh? Bueno, pues posiblemente sí. Eh, Aquí tendríamos esto. ¿eh? No, el recuadro. El recuadro es la solución. Aquí tendríamos el F. Que como he dicho alguna que otra vez, esto, el mayor problema es que no tenemos el enunciado, pero tenemos la resolución, en el ámbito matemático. Y aquí tendríamos el recuadro. Y luego tendríamos, bueno, ver el ejercicio F, que lo hemos visto antes. Aquí estaría el F, ¿eh? Acerca de, bueno, pues, como sería el G. Y aquí detrás, pues nos encontramos con el H, que está un poco, pues con tachón ahí,
¿Por qué sería el tachón? No lo sé. Pero bueno, aquí después de algunos tachones más, nos encontraríamos con esa respuesta. Delhi, bueno, pues un poquito más limpio. Aquí tendríamos, ahí tendríamos el resultado. Bueno, ¿eh? Aquí tendríamos cómo sería esto y el resultado. En el K, bueno, pues habría que hacer algunas más hasta llegar aquí. Ah, aquí, pues estaría un poquito más cerca la resolución. Lo mismo que aquí nos encontraríamos con una resolución ahí. Este, este no está desarrollado. Ah, os lo dejo. Os lo dejo para vosotros. Aunque hay quien diría, bueno, pues se parece algo a este. A pesar de que, bueno, pues este continuaría por aquí. Y daría como resultado lo de ahí abajo. Así, ahí se ve. Ahí está. Ahí, bueno, qué morcilla más grande, ¿eh? Aquí tendríamos. ¿eh? Hombre, si queréis, podéis decir un montón de cosas, seguro, acerca de todo esto, que evidentemente es una formulación matemática en el que, bueno, pues cada cosa tiene su justificación y su razón de ser. Aquí nos dice, deriva, utilizando la definición de derivada, las siguientes funciones. Y ahí vemos la del A y la del B. Calcula las derivadas, las siguientes funciones. Y ahí veríamos. Están aquí puestas. ¿No? Aquí tendríamos la A, que sería la que está ahí al lado. La B. Aquí tendríamos cada una de ellas. Esta es un poquito más larga. Tendríamos esa de ahí. Esta sí. Claro, porque aquí sería para I, pero también con I'. Mm, ah, ahí estaría. Aquí tendríamos las correspondientes. Y aquí tendríamos, representa tras realizar el estudio de la siguiente función. Aquí tendremos esto. Aquí tenemos 3. Par no. Impar sí. Y tendríamos asíntota horizontal. Vertical no hay. Y oblicua. ¿Crees que... ¿Qué había con el tema del oblicua? ¿Ah? Aquí tenemos derivadas. En el que, a ver, esto sería de la primera columna y todo seguido. Y luego aquí tendríamos algo que iría desde aquí para subir aquí y seguir por ahí hasta aquí, que es donde retomaríamos estaría del 10 y del 11. Hombre, siempre podéis hacer la cosa al revés. ¿Cómo sería respecto del resultado el tema de ir hacia atrás? Sen 3, x4, 1 igual a 3 en 2, x4 por cos x4 por 4x3. Y aquí, esto sería pues, para unir una cosa con otra. Parece que la mayor parte están bien. Sorprendentemente. Aunque luego nos encontraremos con cosas un poquito largas. Un poquito largas. Una miejilla largas. Aquí tendríamos esto. Que
Sería un poquito largo. A ver si se puede ver. Mm, ¿Qué es el problema respecto de la letra pequeñita? En donde, bueno, pues... ahí estaría. Mira, lo coge. Lo ha cogido. Ahí estaría. Que parece que del 12 el resultado sería esto. Pero para llegar a esto, ¿cuál debería de ser el enunciado del 12? Y ahí tendríamos la derivada del 12. Aquí estaría con estos pasos donde vemos... mm, pero de momento se quedó aquí. Se quedó solamente en esto. A pesar, a pesar de que tenemos algo en la siguiente página en el que estará vinculado, tal vez. ¿eh? Aquí estaría. El que veíamos. Bueno, esto sería otro. Sería uno. No sería el 12. De que tendríamos. Esto parece el repaso inicial de Star Wars cuando aparece la nave. Aunque sería aquí lateral y de ahí era en ámbito hacia allí. Pero bueno, aquí tendríamos esta situación. Mm, Luego nos encontraríamos con esto. mm, Para que luego digáis que hablo demasiado, pues aquí estaría muy visual. En matemáticas es un caso respecto de... aquí tendríamos el tema del resultado, en el que evidentemente lo más importante es lo que veis. Porque el lenguaje os está interpelando a vosotros. ¿eh? O aquí, con el 2. ¿eh? O aquí con el 3. En el que aquí estaría un lenguaje para que lo entendáis vosotros, que seguro que lo entendéis mejor que tras mi ausencia de 28 años acerca de este lenguaje. Sería para mí como si fuera un lenguaje extranjero, un idioma como el turco o la aymara. Aquí tendríamos el 2. Si hay cuadradito, hay resultado. Y el resultado está en el cuadradito. Lo mismo que aquí, tendríamos el resultadito en el cuadradito. Mira qué bien. Aquí nos encontraríamos con uno más acerca de, bueno, pues como que hay que hacerlo, un paso con palabras. Qué raro, ¿eh? Aquí tendríamos todo esto. La hora de llegar, ¿cuál es el resultado? Es que no lo puse con el cuadradito. Aquí tendríamos... eh, sí, aquí estaría así. Con esto de aquí, llegar al cuadradito, que es aquí sería el resultado. ¿eh? Esto sería más... aquí habría dos resultados. ¿Ah? Dos resultados o sería el mismo resultado. De una manera o de otra. Si el resultado es el mismo, supongo que se puede decir que está bien. Aquí tendríamos... mm, ah, Supongo que el 8 ahí está hecho. Y aquí tendríamos el A. Y por detrás, aquí. Ahí estaría el resultado del anterior. ¿eh? El 9, tendremos el resultado. Del 10 ahí estaría el resultado. Y del 11 estaría el resultado ahí. Voy a decir, si queréis jugar respecto de si el resultado está bien, guay. Si queréis hacer la ingeniería inversa y decir cuál sería el planteamiento para ese resultado o esa formulación, pues también, perfecto. Podéis jugar con todo lo que os presento. Porque a fin de cuentas es material respecto de lo que un servidor estudió, pero hace 28 años. Así que, literalmente, de esto ya no me acuerdo. Pero es parte de mi memoria estudiantil y por eso creo que puede ser interesante a la hora de mostrarlo.
Aquí estaría el resultado. O por lo menos así era como ha quedado el tema del aprendizaje de matemáticas hace 28 años respecto de estos lenguajes y de estas, por ejemplo, integrales. Utilizando el método de descomposición, ¿cuál sería el cálculo de las siguientes integrales? Ahí estarían 7. Luego, utilizando el método de sustitución, calcula las integrales. Había varios métodos a la hora de aplicabilidad, de que veníamos aquí todas estas integrales, 14. Y luego, por partes, las siguientes diferenciales, que tendríamos 12. ¿eh? No sé si las tenemos hechas aquí, pero vosotros también podéis hacerlas a vuestro arbitrio. Bueno, aquí tendríamos elementos que serían, creo que propios de lo que hemos visto, ¿no? En donde tendríamos aquí integrales. Esto sería del 12-13 de abril de 1999. 3 años antes del retorno al poder de Chávez en Venezuela. Eh, Después del golpe de Estado. Aquí tendríamos ejercicios de integrales. Aquí tendríamos el primer conjunto con sus respuestas. Mm. Aquí tendremos el segundo. Tendríamos aquí el tercero. Mm. Aquí tendríamos el cuarto con sus respuestas. Y tendríamos aquí por último, en esta cara de la página, tendríamos, creo que se ve relativamente bien, sí, el quinto. Ahí estaría. Y por detrás nos encontraríamos con, aquí se ve, del 6, del 7, con sus 4. Aquí tenemos el 8 con 2, el 9, el 10 y el 11, que estaría un poco ahí, pero bueno, creo que se sigue viendo. A la par que el 12. Es curioso porque en esta de aquí no vemos un... Ah, sí, ahí está el cojoncito. Ahí estaría. La resolución. Como está en otro color, pues más azul. Tenemos ahí el 12, tenemos el 13, tenemos el 14, el 15, el 16 y el 17. Bueno, pues aquí estaría el 18, el 19, 20, 21, 22. Bueno, pues ya está ahí. La de arriba está hecha, la de abajo no. Pero podéis hacer ambas, no hay ningún problema. Aquí tenemos más ejercicios, porque la cosa se hace practicando. Práctica, práctica, práctica. Bien. Aquí tendríamos ejercicios de cálculo de integrales. Integrales, integrales, integrales. Calcular pasando antes los integrados forma potencial las siguientes integrales. Bueno, pues ahí tendríamos integrales, integrales, integrales. Y función primitiva de la función. Y más integrales. Para variar, mucha integral y mucha integral. Con cambio de variable o no. Aquí tendríamos 29.
Y por detrás pues tendríamos, creo que alguna. Bueno, pues o esto no sé qué era. Cerca de... también esto. Bueno, pues ¿qué sería esto? Ah, buena pregunta, supongo. Eh, Examen de matemáticas de primer grado de bachillerato, las integrales. Y aquí tendríamos un 4,875. Que igual no era sobre 10, ¿eh? Pero se pone como suficiente. Vale, bien. Está, está bien. El 30 de abril del año 99. Mm, um, mm. Calcula las siguientes integrales. Mm, calcula esto. Mm, calcula lo otro. Calcula lo de más allá. Y calcula las siguientes integrales. Que pues parece que está casi todo hecho, salvo la C. La C creo que no se hizo. Pero bueno, vamos a mirar un examen en el que, eh, bueno, aquí en la primera en la frente no estaría bien, pero luego la 2 sí. Ahí habría un tema respecto de el menos que falla respecto de lo que es la C. La D, que estaría el 3 bien, o el 4 estaría bien, sí, estaría con el 5 que estaría, bueno, vamos a ponerlo mejor para que se vea, ahí, bien, ahí estaría, pero error, qué error, Eh, de pues no sé exactamente así. Tema de por partes. Por partes, había que haberlo hecho, por partes. Y aquí, falso, parece que eso, falso. Bueno, pareciera como si me lo hubiera inventado, un platillo volante ahí, pero bueno, pues pone que es falso. Y pone, ¿por qué? Mm, Llevamos un montón de... pero justificar, como con letras, con palabras. Aquí tendríamos el tema del 2 acerca de... el problema estaría ahí, con el tema del menos y el más. Eh, qué pena, ¿eh? Pena de eso. Y por detrás nos encontramos con el 5C. Bueno, pues tendría algo que casi que sí, casi que no, en el que hay un interrogatorio, un interrogante que, bueno, pues no sé si es mío o de quién. Eh, Aquí tendríamos a continuación esto, que sería análogamente, perdón, no analógicamente. Estaría pensando en las calculadoras, los ordenadores, aquí había que hacerlo a pulso. Esto de del tema de integrales y todo esto. Había que hacerlo a mano y con la cabeza. Que evidentemente es algo razonable a la hora de ejercitar las células grises. Aquí sea x y si la variable de número de hijos representa tabla de frecuencias de la variable. Aquí estaría el recuento fi, fi, free. Y aquí estaría lo otro. Pues esto es estadística. Esto un científico social, un politólogo, lo utiliza habitualmente. Mm, Siempre que haga ejercicios cuantitativos. Eh, Aquí tendríamos una gráfica respecto otra gráfica
que nos encontraremos aquí otra de Fei Free. No le gusta el Fifri. El Fifri no le gusta la cámara. Ahí estaría. El Fifri. Y gráficos de barras para poder visualizarlo. En el que hablaríamos de algo que luego en estadística en la carrera lo volvemos a ver. Respecto de aquí estaría recuento con medias. Aquí estaría moda, media, etcétera, etcétera. Moda, media, mediana, etcétera. Bueno, aquí esto pues, sería el ámbito de... podría ser la edad, por ejemplo, ¿por qué no? Y esto, aquí hay una X porque parece que no. Esto no. ¿Eh? Por lo que sea, no. Ah, aquí tenemos Sevilla. Cádiz es 100 con 1. 100 con 1. Estaría respecto de participación de Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba. Aquí nos encontraremos con esto de aquí. Y por detrás con otra vez el Fifri. Con el recuento y elementos matemáticos. Por aquí nos encontramos una página en blanco. Aquí nos continuamos con calcula las siguientes integrales. Si queréis podéis calcularla vosotros, ¿eh? Aquí están libres para disfrutarla vosotros. Aquí estarían las 14. Y luego estaríamos con esta hasta la 22. Podéis ponerla en comentarios, ¿eh? No hay ningún problema, no pasa nada. Aquí tendríamos un cuadrito. Un cuadrito que respondería a... no recuerdo. Y aquí tendríamos 3 con el resultado. Y esto del 6 que no tendría el resultado puesto ahí. Aquí tendríamos otra larguita donde tendríamos ahí un resultado y otro 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 y otro. ¿Cuál sería el resultado? Aquí tendríamos y esto no tendría resultado oficialmente. Aquí tendríamos más ejercicios. El tema estadístico. Aquí estarían algunos temas estadísticos en donde hablaremos de esos conceptos, recta de regresión, distribución, coeficiente, etcétera, etcétera. Moda, mediana, pues ahí estaría. Que por supuesto tiene que ver respecto de, por ejemplo, las notas obtenidas por 5 alumnos son el tema. Esto se ve más o menos una cierta claridad a la hora de la utilidad próxima. Mm, Ahí estaría. Los ejercicios. Bueno, esto serían algunos de los ejercicios, tal vez. Bueno, aquí tendríamos el 1, el 2 en paralelo. Que, ahí estaría el resultado. Esto. ¿Qué es esto? Y igual a... Y eso. ¿Para qué iba a servir esto? ¿Qué sentido tiene?
Y aquí tendríamos un ejercicio bien bonito porque aquí tenemos un 3,33. En teoría, esto sería el 3 de junio del 99. Teoría, y tendríamos NBA y número de jugadores. eh, Porcentaje de votos conseguido por un determinado partido político en el 1995. Tendremos ahí estadística. Vamos a ver los resultados. Aquí tendríamos marca de clase, que no sería media, sino marca de clase. Representación media. Ahí estaría. Esto estaría mal, así que solamente 0,85 por piedad y generosidad. Aquí tendremos la 4, en donde tendríamos 2,75, porque esto estaría bien. Estaría bien. Todo estaría bien. Esto de el número 4. Que el número 4. Vamos a mirar a ver qué era el número 4. El número 4 era. Sí, tabla de datos bidimensional sin ningún elemento. El 4 era. Pero bueno, el número 5 sería este. Donde habría que haber hecho esto, esta recta, que se me olvidó hacerla. Y ahí estaría esto. Y que me faltaban esto. Así que esto, ni con piedad amistosa, hubo ningún tipo de beneficio. Y el 3 no sé dónde está, que habría sido el divertido, porque ese era el que venía de tema político. El número 3 no, el 3 no se hizo. Pero bueno, resulta curioso porque el 7 de junio de 1999, 7 de junio, un 8,74. 8,74 en matemáticas. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo iba a decir? Eh, con aquí, en teoría, diferencia, tendríamos el tema, los datos, cómo sería el examen. Bueno, pues aquí continuaría con... por la parte de atrás habría más cosas, como esto de examen de matemáticas, primer bachillerato, integrales. Aquí nos encontraremos con aquí las integrales, estas tan bonitas que no sé si están dentro del ejercicio o es porque se recicló un papel que ya tenía cosas por detrás. Aquí tendríamos la número 1, que estaría bien. ¿eh? Ah, con esto de aquí, que estaría bien. Con un diagrama de sectores. Sí, pero ¿qué miden? Mm, Miden la felicidad, hombre. Casi un 9 en el examen. ¿Qué van a medir? La felicidad. Aquí entraríamos con este otro. 0,66. A ver. Podría decir que la correlación es fuerte y positiva. Sí, entre sacar casi un 9 y la felicidad hay una correlación fuerte y positiva. Aquí nos encontraremos recuento, aquí con el tema de media, mediana y la moda. ¿Cómo las haces? Eh, no recuerdo haber visto por ningún lado el tema de... Es que hay que dar muela para explicar esto. Bueno, pues no creo haberlo visto en ningún lado. Aquí continúa. ¿Por qué nunca pones cómo lo haces?
Mm. Pero aún así, bueno, pues bien, vale. ¿Eh? Estaría, está ahí. ¿Qué tipo de relación se quieren mucho? Eh, estaría, ¿eh? Bueno, tendríamos esta situación respecto de las... eh, a ver si... cierto es que... mm, ya que estamos... vamos a continuar un poquito más con historia. Vamos con lo que venga respecto de historia, que sería el siguiente marcador. Pues, todavía tenemos tiempos. Aquí tendríamos consecuencias. ¿Hubieran más muertos civiles que militares? ¿La Guerra Fría fue antes o después de la creación de la ONU? Esta sería una pregunta fácil, ¿no? Fascismo. ¿Cómo es que un comunista convencido llegó a postulados fuertemente derechistas en un espacio muy corto de tiempo? Hitler y el nazismo. Am, ¿Cómo era el manifiesto de Verona? 1943. Yo creo que en La Habana y también en Venezuela con Hugo, con Nicolás, con Raúl en La Habana, con Fidel, estarían bastante de acuerdo con el manifiesto de Verona. Podéis buscarlo, podéis echarle un vistazo. Eh, y el manifiesto de Verona tiene que ver con la República de Salo, con la República Social Italiana, que se hizo después de la situación de, del derrumbamiento del frente, a pesar de que, bueno, pues el tema militar es algo más complejo, pero digamos que resulta a veces curioso el tema ideológico. Pero bueno, aquí tendríamos la Primera Guerra Mundial, First World War. Aquí entraríamos en cosas que seguro que son del agrado porque en varios programas mantienen cierta prestancia. Por ejemplo, en Belumartis Historia Militar, Campa suele decir que los programas con Antonio Muñoz Lorente, los más vistos, son acerca de la Primera Guerra Mundial, a despecho de que habitualmente suelen ser más solicitados los de la Segunda. Aquí tendríamos una serie de preguntas respecto del periodo en que abarca la Primera Guerra Mundial, qué antecedentes prelunden la Primera Guerra Mundial, qué hecho económico, rasgos que marcan la Segunda Revolución Industrial, las rivalidades coloniales, la causa determinante de la Primera Guerra Mundial, explica cómo se produce el sistema de alianzas, por qué los Balcanes han ido escenarios de conflictos, crisis balcánica provocada por la guerra. Recordemos que en el año 99 estábamos todavía metidos en el tema de los Balcanes por el tema de Kosovo. O al frente adelante, el gobierno austríaco declara guerra, el 17 año decisivo de la guerra, porque se retira Rusia, porque intentó, bueno, pues se interesó a Estados Unidos participar, ¿qué acción? Bueno, pues estos serían preguntas a las que, bueno, pues en teoría el alumno tendría que responder, pero no solo porque, bueno, pues sí, tendríamos solamente, y solamente es eso respecto de que aquí estarían, cuáles serían las preguntas para suficiente, para bien, para notable, para sobresaliente. ¿eh? Tendríamos la de Tratado de Versalles y tendríamos ahí las 23 preguntas. Solamente serían 23. Oh, qué flojera más grande. Acerca de esta vicisitud. Aquí tendríamos periodo que abarca de 1914 al 18. Los antecedentes de tensiones entre potencias europeas, rivalidades económicas y expansión colonial. Y los malvados nacionalismos. Eh, Se produce la Segunda Revolución Industrial, tendencia a concentración y monopolio, aumento del poder de banca, pobre banca, el trabajo en cadena,
que eso implicaría relación con la economía. ¿Por qué existían rivalidades coloniales? Porque dichas potencias necesitaban conseguir mercados, adueñarse de materias primas, invertir capitales. ¿Cuál sería la causa determinante? Se encuentran en rivalidades entre el Imperio Británico y el alemán. Aunque este no es un único hecho. ¿eh? Explica cómo se produce el sistema de alianzas. Alemania firmó una alianza militar con Italia y Austria-Hungría, la Triple Alianza, dirigida contra Francia y Rusia, que en principio firman una alianza entre sí. Gran Bretaña de momento quedaba al margen hasta 1904 cuando se reúne con Francia. Esto estaría más desarrollado respecto del juego de alianzas en el conversatorio con Antonio Muñoz Lorente en este canal. Porque los Balcanes, bueno, pues la región balcánica durante el siglo XIX, escenario de numerosos conflictos, Imperio Otomano, que no Imperio Turco, Otomano, que eso está mal, Otomano, ahí tendríamos, eh, Otomano, Otomano. eh, Tendríamos más de por qué la crisis balcánica. eh, Aquí, por qué la crisis balcánica provocó la guerra. Que Austria se apodera de la región Bosnia-Herzegovina antes. O el tema de las dos guerras balcánicas previas a la Primera Guerra Mundial. Y el nacionalismo serbio, que era un peligro para Austria, que era aliada de Alemania. A su vez, Serbia contaba con el apoyo de Rusia. Bueno, pero en 1914, después de que se desenganchara un poquito de Bulgaria. Países tomando bando de los imperios centrales y la entiende, porque luego de los aliados es en la Segunda Guerra Mundial y por inferencia se toma retroactivamente respecto de la primera. ¿Cuál fue el detonante por el que el gobierno austríaco declaró la guerra el 28 de junio a el Gavrilo Princip, bosnio, pero a sueldo de los serbios? Asesina en Sarajevo al heredero austrohúngaro conocido como el archiduque Francisco Fernando y esposa. Austria sospecha que el atentado proviene de Serbia y pone en marcha el plan de aniquilación. El tema de la revolución rusa, que sería la de febrero, la de octubre sería un golpe de Estado. El tema de la entrada de Estados Unidos en la contienda. ¿Por qué se retira Rusia? Rusia se retira de la guerra en febrero. Mentira, mentira, mentira. Rusia no se retira de la guerra en febrero del 17 a causa de un movimiento revolucionario democrático que acabó con el régimen zarista. El régimen nuevo continuó la guerra. Sería en octubre cuando se produciría el tema del golpe de Estado, también con un tema de... Esto es más vidrioso de lo que pudiera parecer. Porque la pregunta es sencilla. ¿Por qué se retira Rusia de la Primera Guerra Mundial? Pero ¿hasta qué punto se retira? ¿Y cuándo? Evidentemente en febrero no. Con lo cual, esta respuesta sería falsa. Sería mentira. Desmoralización de los soldados, lo cual también tendría su intríngulis. Agitación social. Y las ansias de paz. Lo cual vendría a su vez relacionado con el tren sellado, con el zar, con el Kaiser, hermanos que fueron a Londres en el año 1910 en el tema de un funeral real, pero el tema del Kaiser con Lenin, que estaba en Suiza, con el tren sellado, llevándolo hasta hacia Finlandia, llenándolo de barras de oro, y el tema de paz y pan, que fue el tema de Lenin. Sería un poquito más complejo. ¿Por qué interesó a Estados Unidos participar en la Primera Guerra Mundial? Sospecho que estas respuestas también están coaccionadas por cierta visión antiamericana. ¿Qué acción decidió la entrada de Estados Unidos en Primera Guerra Mundial? Bueno, pues ahí estaría. Pero no pone un nombre, lo cual está bien, porque la guerra submarina, pero tuvo varias fases, como vimos en un libro de la Primera Guerra Mundial, que es bastante interesante porque habla no solamente del ámbito militar, sino también en el ámbito económico, político, diplomático. Pero sí, hubo un momento en el 1917 en el que Alemania dijo guerra submarina total, desatada.
Y bueno, pues en ese momento se tomó como objetivo principal hundir cualquier barco que se dirigiese a los puertos británicos. Eso es cierto que normalmente se toma el hecho del hundimiento de Lusitania. Problema, el hundimiento de Lusitania es en 1915 y Estados Unidos entra en el 17. ¿Por qué tardaron tanto, carajo? Pues evidentemente porque no tiene que ver con el Lusitania en sí, sino con el principio de lo que sucedió en el Lusitania con la renovación del peligro que después de un periodo de parón en el que los alemanes tuvieron miedo, pues después hicieron la continuación con respecto de lo que había sido ese tipo de hundimientos. Lo cual es cierto, otra cosa. Cuando luego, en los años 20, trataron de utilizar los restos de Lusitania como lugar para prueba de material bélico, no pudieron los británicos evitar que quedaran restos suficientes para identificar que en el Lusitania iban armas. Armas. Eh, tuvo problemas sociales y de aceptación en la Primera Guerra Mundial, porque, bueno, pues ahí estaría una respuesta. Eh, Aquí tendríamos por detrás esto de aquí, acerca de, vamos a ver si lo pilla. Mm, Mm, que no lo sé si lo logrará pillar. Espero que sí, le estaría bien que lo lograse pillar. Ahí estaría. Que los acontecimientos diplomáticos respecto de 1918, eh, la Sociedad de Naciones, los 14 puntos de Wilson y la firma de la paz entre Rusia y Alemania. Claro, es que lo de Rusia y Alemania es en marzo, febrero-marzo, la negociación y la firma del 18, que luego Versalles lo anulará en, el año siguiente, en 1919. Eh, cuando aceptó la rendición y el armisticio Alemania, pues ahí estaría el armisticio el 11 del 11 del 18, que sería indudablemente bastante más largo y complejo que esta respuesta. Países encargados de la paz y del Consejo de los Cuatro: Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia. ¿Qué propuestas se planean en la conferencia de paz? Ahí estaría. ¿En donde habría discrepancias sobre el trato que debía recibir Alemania? ¿Mm? Y la postura más dura era planteada por Francia, que incluso pretendía desmembrar Alemania. Lo cual resulta curioso, porque en el siglo anterior, en el siglo XIX, nos encontraríamos que después de la derrota de Napoleón hubo alguna opción de desmembrar Francia, con lo cual al final, oiga usted, una cosa por la otra. En el siglo XIX, tras la derrota de Francia, no se desmembró Francia en 1815 y en 1919 pues en teoría, pues no se desmembra Alemania. ¿Eh? Eh, Deseaban sancionar a Alemania, pero no destruirla. El resultado sería, bueno, relativamente duro para Alemania. El problema es que viene tamizado por lo que luego dijo la correísta austríaco. Y a veces había un poquito de propaganda. Tratado de Versalles, pérdidas territoriales, Alemania, que es lo que pierde, el 15% de su territorio y 10% de su población. El tema de Alsacia y Lorena, el Char, Eupemel-Medi, el tema de las colonias, ejército alemán, cómo sería la desmilitarización y que debió entregar Alemania. ¿Y si consiguió Versalles destruir económicamente a Alemania? No. Es una respuesta que es necesaria. No, el Tratado de Versalles no destruyó económicamente a Alemania. A pesar de todo, no consiguió destruirlo como potencia económica porque Alemania poseía un aparato industrial intacto. Intacto. Un aparato industrial intacto. Y podría volver a rearmarse si había un gobierno dispuesto a ello. Es decir, Versalles no destruyó Alemania. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, demográficas, económicas,
políticas, que serían ahí un poquito más largas, y las consecuencias ideológicas. ¿eh? Sentimientos, ¿eh? Sentimientos encontrados respecto de las consecuencias respecto de esta Primera Guerra Mundial. Eh, Aquí tendríamos la Gran Depresión y sus consecuencias, en el que volvemos a tener preguntas de suficiente, bien y notable. Aquí las tendríamos. En el que, bueno, pues. Mm, sí, continuamos con esta situación respecto de que, pues, aquí tendríamos esto de que Francia y Gran Bretaña resultan como potencias victoriosas, defensoras de sistemas democráticos, cosa que no ocurrió con Italia, donde el fascismo acabará haciéndose un poder en 1922. Y en Alemania, donde triunfará Hitler y el nazismo, pero no en 1923, sino en 1933. En Francia y Gran Bretaña, con sus consecuencias, eh, como la guerra se pagó con créditos, eh, que esas preguntas serían de suficiente. Eh, Aquí tendríamos a una página que estaría por detrás, acerca de cómo se produjo una breve recuperación económica gracias a la estabilización monetaria, que no tardó en tener lugar una crisis de superproducción, porque la producción era mayor que antes de la guerra y la demanda más reducidita. Las causas del crack del 29, superproducción, el tema de la especulación de la bolsa. Tendríamos, comenzó con la caída de la bolsa de Nueva York, cosa que evidentemente sería algo más amplio, donde tendremos aquí alguna pregunta más, acerca del Jueves Negro, que inició el proceso del asunto de 1929. El sector bancario fue el que antes se vio afectado por el crack, como estaba en el tema de los bancos, de los préstamos no devueltos, el tema de la ruina de la banca. Luego perjudicó a los sectores industriales, comerciales y agrícolas, ¿eh? Como la sangre que contaminada que va regando el resto. La crisis de Estados Unidos repercutió en el mundo, en donde Alemania sería el país más afectado. El que menos aparentemente se vio afectado sería tal vez Japón. Como la Unión Soviética pues era otro rollo, pues es difícil saber el impacto real que pudo tener allí. Aquí tendríamos socialmente el tema de la salida de la crisis, el tema del Estado, las políticas públicas, John Maynard Keynes, ahí tendríamos, y su chabeo con Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. ¿eh? Y aquí tendríamos un poquito más acerca de las respuestas, como respondieron los países europeos con planificación económica, que fue llevada a cabo por Rusia, Alemania e Italia, aunque con ideologías distintas, ¿no? Como uno pueda pensar. Mm, Sistemas políticos, en teoría, el fascismo y el nazismo sería lo mismo. Probablemente no. Y tendríamos respuestas a las preguntas planteadas en la página inicial del tema. Aquí tendríamos que sería el antirracismo, organización de la sociedad, el ah, autoritarismo y el antisemitismo. Y aquí tendríamos las últimas respuestas, en el que ahora nos iríamos con un examen. Sí, un examen en el que curiosamente hubo un 9. Un 9.
el día... a ver si lo vemos. Mm, espero que sí. Es el 15 de abril del 99. Ahí está. Primera Guerra Mundial sobresaliente. Eh, y es curioso porque esta no fue respondida. Podría haber sido respondida y eso sería un 10, sería una perfección. Pero ¿qué antecedentes prelude la Primera Guerra Mundial? Y mira que era sencillo. Pero, ¿cuál va a ser la causa determinante de la Primera Guerra Mundial? Porque los Balcanes han sido escenario de conflictos. Eh, Puse fronteras de su imperio en contra del imperio austrohúngaro. Ponlo. Acontecimientos diplomáticos se producen. Pone los 14 puntos del presidente Wilson, que solamente existen porque antes Lenin habló del principio de las nacionalidades. Oh, y la firma del Tratado de Paz. Bueno, repetir un poquito como papagayo lo que era la situación que daba el manual. Eh, es decir, que, bueno, pues uno había aprendido la lección, la había aprendido bien y no se salía de los márgenes. Por eso, un 9. Y países forman los imperios centrales. Ahí los encontraríamos. Luego tendríamos estas otras. Cerca de esto, aquí tendríamos. Ahí estaría. Aquí tendríamos esto. Aquí, bueno, pues tendríamos esta disposición que continuaría por aquí atrás. En el que, a ver, bueno, pues, a ver, sí, más o menos, qué cambios y todo esto, consecuencias, donde, pues, y que esto no, esto del Imperio Turco perdió las regiones estas, que si Serbia fue unificada, no, esto no interesa, Mm, había que decir solamente esto, de Europa comienza su declive y que, bueno, pues cambió del mapa de Europa Oriental y ya está, ¿eh? No te metas en más asuntos. Supongo que hay un elemento que añadir, que es que en un examen, el espacio, aquí se ve que prácticamente, terminando esto, el espacio, tanto como el tiempo que se da para las respuestas, son parte del examen. Supongo que por esa razón no está respondida la pregunta número 1, que debería de ser la más fácil, la más directa a la hora de responder. Y tendremos la opinión alemana tras el Tratado de Versalles. ¿Cuál sería de la opinión alemana que se interpretó de esta manera? Que era lo que estuvo ahí en la mente de los alemanes y que continuaría aquí. Der vrai François Poncet de Versalles a Potsdam. Que sería un texto que, bueno, pues tendría eso, testimonial, destinatario público, Antonio François Poncet, cerca de el antes, el secuencialmente simultáneo, y las consecuencias. Si se da una opinión para censurar aquellas partes del Tratado de Versalles que penalizan a Alemania, es decir, sería... Muchachos, nos hemos pasado un poquito. A ver, el tratado estaría un poquito así, demasiado para allá. Aquí tenemos el Tratado de Versalles, cerca de cómo serían las cláusulas políticas europeas. Aquí los artículos 42, 43, 44, 45, 51, 80, 81, 87. En un examen de comentario de texto que sería un 825. 825. En el que habría el comentario de historia que sería hecho en el día 22 de abril del 99. Aquí estaría, 2 de 2, bueno, 0 de 1, ahí estaría, bueno, pues, ¿qué sería la idea principal del texto? Unas cláusulas políticas que reordenan el territorio europeo. 0 de 1, eso no es. Pero ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles son?
Aquí tendríamos esta revisión del periodo histórico con, bueno, pues una memorística acerca de los eventos que habían sucedido en el antecedente, en el simultáneo y en el posterior. Ahí hablaremos del artículo 45 respecto de el SAR pasaría a administrarse por Sociedad de Naciones por 15 años. El tema de los artículos 42, 43, 44, el tema del ejército alemán. ¿Y dónde explicas la idea principal? ¿Y cuál sería la idea principal? Es que si no te ha gustado cuál es la idea principal, pues entonces habría un problema. C'est magnifique. Las consecuencias de la guerra, demográficamente, estaría un párrafo, económicamente, el tema de los cuatro imperios anteriores, cómo desaparecieron, ideológicamente, y bueno, pues el tema de Estados Unidos y todo esto que daría a un 2 de 2. Con lo cual, un comentario de casi un 8,25, casi un 9, sobresaliente prácticamente. Problema que, bueno, pues el choque de trenes a veces no operaba, pero otras sí. Por ejemplo, esto. ¿eh? La Gran Depresión, pues una Gran Depresión de verdad. Insuficiente el día 29 de abril del año 99. Motivos que se produjeron el caos financiero de Europa después de la Primera Guerra Mundial. No corresponde a la pregunta número 1 del ejercicio. Francia terminó la guerra. Bueno, pues no. Parece que no lo entendió así. Cómo terminó Francia la guerra y cómo terminó Gran Bretaña la guerra. Jodidos. Eso no supuso el inicio del caos financiero. Esto que podéis parar y leer. Porque Francia estaba jorobada, bueno, pues habían sido dañados, y los británicos estaban un poquito mal, pero parece que no, eso no era causas que dieron lugar a la crisis del 29. Claro, es que teníamos que responder exactamente como decía el manual de instrucciones. El problema es que mm, esta memorística también tiene un problema a la hora de machacar, pero no es aprender a aprender. En parte como venía haciendo Carolina en ética y en filosofía. Pero bueno, aquí está, ¿no?, el tema de cómo se desarrollan los hechos del llamado Jueves Negro. Aquí estaría. La explicación de la respuesta que tienes en los apuntes es la correcta y más completa, dado que unos apuntes había que pasarlos a limpio y enseñarlos para poder pasar bien la asignatura. Y aquí había que poner exactamente la respuesta del manual, la de los apuntes. Aquí pone, la bolsa hizo crack el jueves. Ese día muchos inversiones en acciones quisieron retirar su dinero de la bolsa, bien para mantenerlos a salvo, bien para pagar los créditos que los bancos les habían otorgado para que pudieran comprar acciones. Esto fue un círculo vicioso, como se tenía la idea de que las acciones iban a ir siempre para arriba, siempre para arriba, siempre para arriba. Había gente que compraba con préstamos acciones, teniendo en cuenta que pensaban, bueno, pues con el beneficio que me va dando las acciones voy pagando el principal del préstamo y además gano dinero. Vale, pues las acciones eran un valor tan seguro que se concedían créditos para este fin. Es lo que ahí pone. Regular. Porque esto no es lo que viene en los apuntes, señor, que defendía los programas políticos de los regímenes fascistas. Estado totalitario, nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo en el Estado. Eh, el nacionalismo, el antirracionalismo y cumplimiento de una función histórica, Italia, Roma imperial, el Alemania espacio vital, y eso parece que mal, que está mal. Y lo mismo que aquí estaría respecto de la prueba calificatoria, que como lo anterior está mal, esto ni siquiera se calificó.
¿Cuál sería el Estado totalitario? Que sería esta la respuesta. Aquí el tema de la breve recuperación. Aquí tendríamos respecto a estas preguntas. ¿Qué serían esto? Aquí tendríamos una respuesta respecto de por qué el Tratado de Versalles, un tema de la integración del Estado y la inclusión en la racionalización del trabajo. Que, como se ve, debido a que eh, esto se dio mal porque está fuera del manual, esto también no está correcto respecto del manual y esto tampoco está bien respecto del manual, y la única que está sintética porque acoge solamente unas cuantas palabras y está con el manual, pues esto está mal y no se valoran las otras. Pero no demasiado después nos encontramos con esto que sería, venga, suficiente. La Gran Depresión, motivos produjeron caos, causas de la crisis, la propuesta de Keynes y por qué surge el fascismo. Aquí estaría bien, bien, bien y bien. Las cuatro bien, ala, suficiente. Suficiente. ¿Eh? Veo que has aprendido la lección, que has puesto las cosas según el manual. Ala, las cuatro están bien. Tire para adelante y no vuelvo a protestar. Aquí tenemos un texto respecto a las causas de la depresión. Aquí esto de International Labour Office, la OIT. Esto sería de Londres 1931. Y aquí tendríamos este texto comentado el 17 de mayo de 1999 en este comentario de texto, que bueno, pues está hecho. ¿Está valorado? No. Está, bueno, pues está hecho. ¿eh? Ahí está. Y aquí tenemos esto de... y como prueba de ese choque de trenes, pues nos encontramos con esto, que como veis, solamente un poquito después, una miajilla después, tenemos aquí el 20, a ver si lo pilla, ahí estaría, el 20 de mayo del 99, un 9, un 9, este fote amigo vuestro, pues sacó un 9 en este comentario de texto. Aquí está, en amplio sentido, la causa primera de la Gran Depresión. La Gran Depresión. Aquí estaríamos las memorias de Herbert Hoover, que fue presidente de los Estados Unidos. Pues se quiso. Oiga, que yo no fui tan malo a la hora de lo de la Gran Depresión. A pesar de que. Sí. Lo fuiste, camarada. Pero un 9, ¿eh? 9, ¿no? Carácter testimonial, pone económico. A ver, son unas memorias políticas. Es un testimonio. No, ¿por qué económico? Claro, eso era para. A ver si se va a flipar este. A ver si tengo que quitarle puntos por algún lugar. Porque, bueno, pues si al 9 le sumo lo de esto. Luego le voy a tener que poner matrícula. A ver si le va a salir un 10 aquí. Y se me enzarza más. Porque en esa lucha de egos, a ver si este Juan Carlos va a pensar que está por encima de lo que debe de considerarse. Aquí estaría respecto de una visión esto está escrito por mí respecto de qué sería cada cosa, cada elemento a la hora de aquí el tema de las ideas, los antecedentes para que la profesora no se perdiera con el nexo en simultáneo aquí y poniendo esto cronológicamente cuál sería la idea principal, porque decías, oh, la idea principal está demasiado breve. Bueno, pues aquí unas líneas para explicar lo de la idea principal. El Tratadito de Versalles como antecedente
el tema de la reconstrucción efectiva, como un nexo entre el antecedente y el simultáneo, o el tema de la crisis, aquí explicadita, y después nos vamos a las consecuencias. Ahí estarían las consecuencias y aquí estaría ¿eh? Las consecuencias. En el que, como aquí también había que, bueno, no y medio, seguiría siendo casi un 10, pues había que decir, no, no, caso de Italia, Italia, ¿qué pasa con Italia? ¿Eh? Y la crisis de la banca, ¿qué pasó con la banca? Aquí preguntándose por los Rothschild, los Rockefeller, los JP Morgan, ¿no? ¿Qué pasó con la banca en la crisis del 29? Bueno, pues estas cosas que pasaban. Em, Aquí nos continuaríamos con otro texto, como sería esto, la doctrina del fascismo de Benito Mussolini, artículo de Enciclopedia Italiana. Aquí estaría el tema de Italia y aquí nos encontraríamos con eh, eh, la concepción hitleriana del Estado racista. Un texto que ya lo hemos visto en esta misma fotocopia, pero en otro momento, porque esto sería mi lucha segunda parte de 1925-1927. Esto ya había venido en otro lugar. Y aquí tendríamos una guía de comentario de texto histórico, que sería un poco lo que cada comentario histórico tendría que tener, teniendo en cuenta ese pequeño detalle, como sería el hecho de que estaríamos hablando de primero de bachillerato. Como ya hemos dicho más de una vez, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, como pasa con los idiomas, con un texto de euskera, de inglés, también con el tema de la lengua castellana, como también en economía, como también en historia y en historia del arte, venía un texto en la selectividad y había que trabajar sobre él. En el caso de historia, había un esquema que había que seguir, que era este, a la hora de enjuiciar el texto y poder hacer el comentario o recensión del texto a la hora de incorporar estos elementos, que sería primero subrayar y enumerar en el texto. Luego hacer una clasificación respecto de si el texto es político, jurídico, económico, testimonial o ideológico. Evidentemente aquí estaríamos hablando de cuál sería la razón principal. ¿eh? Porque, evidentemente, por ejemplo, una constitución. Una constitución sería un texto jurídico, pero también sería un texto político. Y, en cierta medida, también sería ideológico. Destinatario, si sería para el privado o para el público. Si le mando una carta al señor Cordell Hull, y esta en principio es para que la lea él, por mucho que fuera un miembro del gabinete de Roosevelt, eso sería un documento privado. Pero si emito la declaración Balfour para que luego todo el mundo la conozca, porque al final le digo, Balfour, pues esto se lo pasas a tus amigos en la sinagoga y que lo sepa todo el mundo. Bueno, pues eso sería un texto en principio privado, pero de carácter público, porque todo el mundo lo va a saber. Y sobre todo público, puro, pues podría ser manifiesto de la República Federal de no sé dónde para la constitución de las políticas de no sé dónde y no sé cuál. Bueno, pues un pronunciamiento, un manifiesto, una declaratoria, pues eso sería público, puro, de manera más clara. ¿Quién sería el autor? El tema de la cronología, los antecedentes simultáneos y consecuencias, es decir, las cosas que están en el mismo momento de la publicación del texto, qué es lo que había antes y lo que será consecuencia en parte del propio texto y del periodo. Y nombrar, obviamente, esos hechos, porque primero sería la cronología respecto del hecho, del documento que tenemos, en el que habría que hacerlo sobre el propio hecho, y luego también nombrar hechos, sucesos anteriores de la misma época y hechos posteriores, que serían dos elementos en principio distintos. Por supuesto, habría que resaltar cuál sería la idea principal y luego hacer un comentario propio poniendo las ideas propias, que en parte, en buena medida, sería parte de ese choque de trenes, en el que, como hemos visto, en los comentarios que saco 8,25, 9, una nota enorme, no hay comentario personal.
No hay ningún comentario personal. Hay comentarios objetivos según el manual. Pero, ciertamente, esa disposición de cómo encauzar la historia, que puede ser debatida y debatible, parece que fue problemático. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que hemos llegado a un buen punto. Así que sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.